Ahora sí, buenas noches con todos. Muchas gracias por dedicar unos minutos de su tiempo a este Zoom. Como la mayoría me conoce, pues soy Jorge Arteaga, estudiante de séptimo semestre de Derecho. Y vamos a empezar con el Zoom, que es la segunda interacción. Algunos ya estuvieron en la primera interacción. Y esta se trata básicamente de lo que son los derechos laborales en los jóvenes. Entonces les voy a poner una pequeña presentación de diapositiva. Vamos a hacer después una ronda de preguntas. Y al final vamos a llenar una encuesta que yo se las voy a ir indicando cómo se va a ir llenando, que es algo sencillo. Entonces eso más o menos va a ser la dinámica de la presentación. Entonces déjenme que les compartan. ¿Se aprecia la pantalla? ¿O no? Sí. Sí. Sí, se aprecia. Ok. Empecemos entonces. La siguiente interacción es sobre el derecho al trabajo de los jóvenes. Entonces, como introducción, tenemos que los jóvenes son parte fundamental del desarrollo de todos los países. Es decir, se convierten en el talento humano estratégico por excelencia para el emprendimiento laboral y el motor de la economía de una nación. Las leyes del Ecuador conceden el derecho a los jóvenes para ejercer su derecho al trabajo, y esto se encuentra en concordancia con el goce de otros derechos consagrados en nuestra Constitución, como ya lo habíamos visto en la primera interacción, que es la norma máxima de un Estado, de un país. El Estado ecuatoriano entonces se convierte en garantista y protector de los jóvenes ecuatorianos en el ejercicio de los derechos en materia laboral, articulándose con otras normas como lo son el Código de Trabajo y la Ley de la Juventud y también la LOSEC o la Ley Orgánica del Servidor Público. Como sabemos, existe una problemática y es que estas son las tasas de desempleo en América Latina. Antes de la pandemia del COVID se encontraban en aumento, en particular en países en vías de desarrollo con economías frágiles y problemas sociales y evidentes como es el Ecuador. La situación laboral de los ecuatorianos en general no es muy prometedora en los actuales momentos, reinando el desempleo y la informalidad, obedeciendo también a la coyuntura actual por los efectos de la pandemia del COVID-19. Con una economía contraída, cierre de comercio, se agrava más la situación al reducirse la fuente de empleo. Antes de seguir con lo que es la definición, pues podemos decir que también el gobierno nacional ha trabajado también en ciertas estrategias, aunque no ha sido lo suficientemente contundente para mitigar lo que tiene que ver con el desempleo. Entonces, definamos qué es etimológicamente la palabra trabajo. Esta se deriva del latín, que significa tripalum, que significa tres palos. Esto básicamente está encaminado a que los romanos veían al trabajo con un esfuerzo físico y por ende era considerado como sinónimo de esclavitud y esfuerzo físico, vale la redundancia. Si bien es cierto que actualmente existen ocupaciones o trabajos que acarrean un esfuerzo físico, esta palabra ya tomó un contexto más amplio. Ya no solo se basa en lo físico, sino que esta se amplía hacia una actividad económica, comercial, intelectual y entre otras definidas laboralmente. En nuestro tiempo, trabajar se convierte en una necesidad imperiosa. Como seres humanos, en virtud de satisfacer nuestras necesidades económicas propias como individuo y también como sociedad y por ende de nuestra familia. No, es una Sin duda excusa para alguna, regresar. para llegar a lo que significa el trabajo y a las reglas establecidas en nuestra época, se ha tenido que pasar por varios conflictos, en particular el económico, es decir, entre el empleador y el trabajador,
llegando a definirse ya en términos jurídicos y relacionarse en muchos casos de manera sui generis de acorde al derecho interno de cada país. El trabajo se rige por principios jurídicos internacionales y estos a saber son la universalidad, indivisibilidad, igualdad y no discriminación y eficiencia. Cuando hablamos de universalidad, involucra a todas las personas sin discriminación, de cualquier índole, todas las personas que poseen el derecho a trabajar, y esto se da en condiciones de igualdad y equidad ante la ley. Por otro lado, la indivisibilidad es vinculante también con otros derechos como lo son la salud, la educación, la alimentación, entre otros. El trabajo, es decir, en pocas palabras, se interrelaciona con otros derechos fundamentales, para el goce integral de los mismos. Y en la igualdad y no discriminación ante la ley, todos somos iguales. Y esto se encuentra involucrado directamente con el primer principio, que es la universalidad de derechos. Y está relacionado íntimamente con lo que son los derechos humanos. Por otro lado, la eficiencia nos dice que hay que aprovechar de mejor manera los recursos cuando estamos trabajando, es decir, con los medios que se obtienen para conseguir las metas u objetivos trazados, para que esto cree una armonía entre empleador, trabajador y la empresa que se elabora. Bien, hasta aquí es una manera bien general de definir a lo que es el trabajo. Y como habíamos visto, dentro del derecho interno de cada país existe ciertas particularidades o muchos son concordantes con la normativa internacional. En este caso, el Ecuador se acoge a ello. Y por tanto, nuestra Constitución es por excelencia garantista de derechos. Los jóvenes como tal ocupan un lugar en este cuerpo legal, garantizando la participación e inclusión en lo concerniente en materia laboral y más aún en la promoción del primer empleo y el emprendimiento. Por otro lado, también los hace partícipe en las decisiones inherentes con el poder público. Esto último se refiere y es de vital importancia, ya que se busca crear conciencia política y responsabilidad cívica y ciudadana desde edades tempranas. Y a la vez se fomenta un poder de decisión en el buen sentido de la palabra que nos encamine tanto al desarrollo y al progreso. Por otro lado, el Código de Trabajo ratifica los derechos consagrados en la Constitución de nuestro país, definiendo al trabajo juvenil, es decir, jóvenes entre 18 y 26 años de edad, con el objetivo de la promoción del primer empleo, regulando el mismo, la relación de dependencia del trabajador y esto que se dé en condiciones justas y equitativas. Claro está, con los respectivos beneficios de ley. Y esto incluye los aportes a la seguridad social. Por otro lado, existe otra norma legal que es la Ley de la Juventud. Esta, la diferencia con el Código de Trabajo es que amplía los rangos de edades entre los 18 y 29 años de edad. Asimismo, esta aplica principios fundamentales internacionales jurídicos y se encamina a políticas públicas, a fomentar el derecho al trabajo y también es concordante con la Constitución. La ley orgánica para la promoción del trabajo juvenil, esto se trata de la regulación excepcional de la jornada de trabajo y tiene que ver con que los jóvenes, se confiera a los jóvenes el derecho al aporte de la seguridad social y por ende tener los beneficios de ley como la cesantía y el seguro de desempleo. Esta la regula o está íntimamente, el órgano rector de este es el Ministerio de Trabajo. Bien, dentro de las problemáticas, es decir, de la causa y efecto, muchos ya la conocemos. O sea, siempre decimos existe falta de trabajo. Entonces, una de las problemáticas en materia laboral es que la mayoría, valga la redundancia, de los jóvenes se encuentran en informalidad. Esto se convierte a la larga en un problema difícil de solventar para el Estado ecuatoriano. Y es así que la OIT, es decir, la Organización Internacional del Trabajo, en su informe sobre el Ecuador, Jóvenes, Empleo y Protección en julio del 2020, nos dice que solo 4 de cada 10 trabajadores aportan al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y la situación se pone todavía más crítica,
que al analizar que los jóvenes, como ya vimos dentro de la ley de la juventud, entre los 18 y 29 años, la formalidad en este caso solo es el 21% de los aportantes en este grupo etario. Además de la informalidad, al ser un país en vías de desarrollo, pasa también por factores externos, es decir, por decisiones políticas que no han sido muy bien acertadas, la insostenibilidad o financiamientos de políticas fiscales y públicas, y como tercera arista, la generación de empleo formal, la cual depende en más de una ocasión de iniciativas de empresas privadas para contratar empleados jóvenes. Durante la pandemia de la COVID-19 que se sigue viviendo en los actuales momentos, el Ecuador contrajo su economía, es decir, hubo una regresión económica, a sabiendas que el mejoramiento del panorama laboral no es uno de los más alentadores, dada la situación que se menciona. Entonces, resumiendo, esto quedarían en 6 puntos, que serían los más álgidos, que afectarían a los jóvenes en su afán de conseguir empleo. Primero, la recesión económica con afectación directa a los jóvenes, la informalidad, los bajos ingresos salariales, la exclusión a los beneficios de la seguridad social, afectación por la pandemia en lugares como son comercios, restaurantes, turismo, que por lo general también son atendidos por talento humano joven, y el nivel bajo de escolaridad que presentan en ciertas zonas. Entonces los efectos negativos para esto sería que a los jóvenes los obligan a migrar, por lo tanto existe una necesidad de migrar al no conseguir trabajo. Inestabilidad laboral, escasas o nulas fuentes de trabajo, desprotección de los beneficios de la seguridad social y aumento de delitos y otras acciones al margen de la ley. En relación a la salud mental, se puede presentar depresión y ansiedad ante la falta de empleo o la falta de oportunidades para conseguir el mismo. ¿Cuáles son las medidas que ha seguido el Estado? El gobierno anterior, si bien es cierto, y desde el gobierno de Rafael Correa se ha intentado colocar ciertos programas, como por ejemplo el del empleo joven, que lo lidera el Ministerio de Trabajo, el cual el objetivo principal es la promoción del mismo y brindar la capacitación pertinente a los jóvenes. ¿Cuál es el beneficio? Que al contratar jóvenes en la empresa privada, el Estado los beneficia tributariamente. Es decir, devuelve el valor del 50% adicional al salario básico unificado, y a partir del 7º mes genera cierta permanencia en la empresa. Por lo general son personas o jóvenes que ya han hecho pasantías en dicha empresa, lo cual se aprovecha la capacitación que le da la empresa al joven y por lo tanto suele ser contratado bajo los beneficios también económicos que el Estado le otorga al contratar al empleado joven por la empresa privada. Otro de los programas o plataformas ofrecidas es sobre la red socioempleo, pero en este caso hay ciertas deficiencias porque esto a la larga se encarga de escoger el personal y básicamente no, a veces los jóvenes no son los beneficiados aplicando a esta plataforma. Entonces, básicamente, el ministerio coloca a los aspirantes a encontrar el empleo a las empresas o instituciones, pero con la particularidad que éstas deben solicitar vacantes o los puestos que se encuentran vacantes, para así poder los jóvenes acceder a la misma. ¿Cuáles son los problemas de estos dos programas presentados? Que no se asegura la inmediatez del empleo. Se convierte muchas veces en algo muy impersonal, a pesar de que se concursa muchas veces, en especial en la plataforma de socioempleo. Muchas veces no se declara ningún ganador o se declara concurso desierto. En los actuales momentos existe una modalidad que para muchos fue novedoso, que como es la modalidad de teletrabajo. Digo que fue novedoso porque en realidad en otras partes del mundo, en países de primer nivel, la modalidad de teletrabajo ya se había instaurado desde mucho antes de la pandemia. Por otro lado, el plan de vacunación se convierte en un objetivo primordial, ya que primero se garantiza la protección contra el coronavirus a todos los ecuatorianos y el segundo objetivo es reinsertarlos laboralmente a las personas que por algún motivo se han acogido a la modalidad de teletrabajo.
Entonces, por eso más bien es el programa agresivo sobre el plan de vacunación para reinsertar laboralmente a todos los trabajadores que se encuentran en confinamiento o la modalidad de teletrabajo ya les permite ingresar a laborar. Por otra parte, el gobierno ecuatoriano actualmente propone la ley de economía violenta, que no es otra cosa que insertar, es decir, reducir la brecha de género que existe entre hombres y mujeres en relación al trabajo. Con la reducción de la brecha de género, es decir, esto incentiva a la empresa privada para que contraten a mujeres especialmente en cargos jerárquicos superiores. Por otra parte, también trata de reincorporar a las personas, a la población económicamente activa que se encuentran en situaciones tanto de desempleo o de informalidad. Pero claro está que esta ley todavía no se encuentra aprobada, sino que son estrategias que el Estado ecuatoriano está tomando para solventar la falta de empleo. El otro punto que han analizado es reformar tanto el Código de Trabajo y la Ley Orgánica del Servidor Público. En ciertas partes todavía que existen vacíos jurídicos y más que todo se trata de implementar lo que es la estabilidad laboral en ambas normas legales, aunque en el Código de Trabajo la estabilidad ya se encuentra establecida y es a la larga en honor al tiempo. Es más fácil, digamos así, que lo que está estipulado en la Ley Orgánica del Servidor Público, que es a través de los concursos que se ingresa a la carrera pública. Bien, una vez terminado lo que es básicamente la cartilla y los derechos de los jóvenes, voy a proceder a realizar algunas preguntas para ver en relación si se ha entendido lo que se ha expuesto. Vamos primero con, déjenme elegir ahí del público, con la compañera Blanca Ceballos. La pregunta para ella es, ¿cuáles son los principios universales que rigen el trabajo? Los principios universales, tú mencionaste que habían 4. El primero que era la universalidad, la igualdad y la no discriminación, la indivisibilidad y la eficiencia. Correcto, esos son los principios, como estábamos viendo, todos se relacionan entre sí. Hay unos que se relacionan entre sí y por lo general tratan de vincular otros derechos como son la salud, la educación, entre otros. Es correcto lo que dijo la compañera Blanca. La segunda pregunta, vamos a la compañera Laura Vélez. Laura Vélez, ¿me escucha? Ya, la pregunta sería, ¿qué se define por trabajo juvenil y cuál es el objetivo? Ya se define como trabajo juvenil a los jóvenes trabajadores comprendidos entre los 18 y 26 años de edad, en forma manual o intelectual. Y el objetivo es la promoción de su primer empleo. Correcto, eso es lo que estábamos viendo. Es decir, el objetivo de la ley es principalmente promoción del trabajo y el emprendimiento laboral. Y las edades comprendidas, también el trabajo se define según el Código de Trabajo entre los 18 y 26 años. Vamos con un compañero, con el compañero Javier Zambrano. ¿Desde qué edades se consideran trabajadores jóvenes según la ley de la juventud? Desde los 18 años hasta los 29 años. Ya, es correcto. Dijimos en principio que la ley de la juventud había ampliado el rango de edades de acuerdo al Código de Trabajo. Entonces, de 18 a 29 años que se ha ampliado según la ley de la juventud. Y por último, la compañera Ángela Molina. La pregunta es, el programa Empleo Joven, ¿qué hace el gobierno con la empresa privada? La incentiva económicamente para que siga contratando más talento humano joven.
Así es, vimos que en realidad el objetivo del gobierno es para que contraten talento humano joven es incentivarla tributariamente. Es decir, elimina algunos aranceles o lo incentiva capacitando a estos jóvenes para que se conviertan en mano de obra de ellos y por último hasta pueden optar por la estabilidad laboral en estas empresas. Bien, una vez concluido, vamos a proceder, yo les voy a pasar a través del chat, a través del chat les voy a pasar el link. Vean si les llegó. Ya, antes de eso, lo pueden abrir para ver si les sale lo que tiene que ver con el link. Les explico más o menos de qué se trata. A ver, van a llenar la encuesta de satisfacción de beneficiarios del proyecto de vinculación. Es una encuesta para determinar la satisfacción de los beneficiarios del proyecto de vinculación, garantía de los derechos de los jóvenes como grupo de atención prioritaria en el Ecuador fase 2. Y aquí hay que llenarlo con letra mayúscula. La primera pregunta, ¿cuál es el nombre de la provincia en que habita el beneficiario? Es decir, ustedes son los beneficiarios y van a escribir con mayúscula la provincia de Manabí. ¿En qué ciudad habita el beneficiario? O sea, son ustedes, hay que poner Puerto Viejo. Nombre del barrio en que habita el beneficiario. Ahí todos le vamos a poner Vicente Macías o Comunidad Vicente Macías. Todos tenemos que poner eso. Comunidad o barrio Vicente Macías. En la edad del beneficiario, pues se buscan el rango de edades de cada uno. Y el otro es a qué grupo étnico pertenece. Ahí les baraja varias opciones. Mestizo, blanco, indígena, afroecuatoriano, montubios, entre otros. Ese es el grupo étnico y el género del beneficiario, es decir, ustedes dentro de estos géneros, ¿dónde se ubica? Si es femenino, masculino, LGBTI, etc. Y el séptimo, dentro de este, si pertenecen a algún grupo de atención prioritaria. Ahí están enumerados los grupos de atención prioritaria, es decir, la mayoría somos jóvenes, puede que una del grupo esté embarazada, alguna discapacidad o alguna enfermedad catastrófica, y en este caso no hay en el grupo de adultos mayores. Para que en estas encasillas sí poseen algunas de estas, pero la mayoría nos vamos a poner en jóvenes. La pregunta 8 es: ¿usted como beneficiario considera que la aplicación del proyecto de vinculación ha cumplido con el objetivo de promover el respeto de los derechos fundamentales de los jóvenes en Ecuador mediante la ejecución de talleres, sensibilización y difusión dirigidos a la colectividad en general? Ahí colocan si han tenido algunos talleres como estos o no, colocan sí o no según su percepción o lo que hayan recibido. En la pregunta 9, se considera que la aplicación del proyecto de vinculación mediante el uso de medios tecnológicos ha sido, es decir, ahorita que estamos aplicando esto, ¿cómo les pareció? Mala, regular, buena, muy buena o excelente. En la pregunta 10, los procesos de socialización efectuados mediante medios tecnológicos le han dado a conocer información relevante sobre los derechos y problemáticas relacionadas con los jóvenes. Tienen dos opciones, sí o no. La calidad de los insumos digitales que usted ha revisado sobre el proyecto ha sido, colocan de igual manera, mala, regular, buena, muy buena o excelente.
12. El desempeño del estudiante que realizó el proyecto de socialización y actuó como capacitador utilizando los medios tecnológicos a su criterio ha sido, también colocan mala, regular, bueno, muy bueno o excelente. Al ser beneficiario del proyecto de vinculación, es decir, a ustedes, usted ha adquirido conocimientos nuevos, colocar sí o no en la pregunta 13 de acuerdo a las charlas que hemos tenido en otras ocasiones. Considera que la ejecución de este proyecto de vinculación garantía de los derechos de los jóvenes como grupo prioritario fase 2, incide en la sociedad de forma, son las mismas opciones de la anterior, mala, regular, buena, muy buena o excelente. Y la 15, si te gustaría, a ustedes, si les gustaría seguir participando de este tipo de proyectos a futuro, sí o no, y colocan enviar. Esto simplemente ya se va el formulario en línea. Bueno, compañeros, eso ha sido todo. Espero que en el transcurso de la noche o el día de mañana terminen de llenar la encuesta. Sin antes yo agradecerles por su valioso tiempo y gracias por la colaboración prestada a este proyecto. Estaremos conversando en próximas ocasiones. Muchas gracias. Gracias, compadre, por aplaudirme.